Muy buenas tardes, jóvenes caficultores, y muy buenas noches, según sea la zona horaria donde nos estén sintonizando. Qué gusto tenerlos nuevamente. Gracias por permitirnos entrar hasta el calor de sus hogares y prestarnos sus oídos para llevarles una clase más de este curso integral que iniciamos, ¿verdad? El 7 de octubre y estamos finalizando el 6 de diciembre. Ya hoy vamos con la clase número 13. Imagínese usted cómo va avanzando el tiempo, ¿verdad? Así que a aprovecharlo porque pues si no se aprovecha el tiempo, entonces vamos a estar prácticamente desperdiciando todo este conocimiento, todas estas cápsulas de conocimiento que se nos están brindando en cada una de estas clases. Hoy traemos una clase, de hecho, muy importante que sé que muchos de ustedes pues encontrarán en ella algo maravilloso que les va a servir muchísimo en sus fincas, ¿no? Para poder aplicarlo. La persona que viene a impartir la clase es alguien que tiene mucha experiencia en el tema, ya posteriormente vamos a proceder a presentarlo, sin antes siempre darles las recomendaciones de la conferencia. Recuerden conectarse a una buena red, ¿verdad? Wi-Fi, a sus datos móviles. Conéctese unos 5 minutos antes para que si tiene alguna interferencia en el Zoom, ¿verdad? Usted pueda, digamos, corregirlo a tiempo. Nosotros podamos ayudarle porque pues ya una vez que estamos en transmisión, pues difícilmente vamos a detenernos para ayudarle. Pero sin embargo, hacemos todo lo posible. Detrás de cámara también está nuestro compañero Melvin que nos ayuda en todo este tema, ¿verdad? De corregir, digamos, algún problemita de conectividad por ahí, algún mensaje, alguna solicitud, alguien no puede entrar, ayúdame por favor. Entonces ya Melvin ya va al auxilio de ustedes. Recuerda también tomar nota de lo más importante. Siempre es importante tomar nota para que cuando usted necesite en algún momento, ¿verdad? Esa información usted la pueda tener a la mano, ¿sí? Entonces, haga sus anotaciones. Recuerde levantar su mano, toque el icono de levantar la mano, el que tenemos acá abajo, a su izquierda, cuando quiera hacer una pregunta en vivo. Al finalizar la clase, 30 minutos después de pasado los primeros 30 minutos de la clase, se les va a habilitar el chat para que hagan sus preguntas en el chat. Y yo que en esta ocasión voy a ser el moderador, voy a pasar las preguntas que están en el chat al ingeniero. Posteriormente de eso, ustedes van a poder hacer sus preguntas en vivo. Solo tocan el icono de levantar la mano y hacen la pregunta. Se les habilita el micrófono. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar al ingeniero Rubén Llanes, ¿verdad? Él es el director del proyecto Plan Nescafé, también agricultura regenerativa, que de hecho es el tema que trae el día de hoy, agricultura regenerativa. Ingeniero, bienvenido a Jóvenes Caficultores. Julio, y comunidad de jóvenes caficultores, siempre es un orgullo, es un placer, un honor compartir con ustedes estas jornadas de conocimiento técnico. En la medida de lo posible tratamos de colaborar y bueno, pues hoy nos toca un tema muy bonito que es el tema de agricultura regenerativa, porque es un tema que está de moda, se usa bastante y muchas veces lo usamos como eso, como una moda, como un término donde nos escuchamos cool, pero realmente no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, eh, para que abordemos el tema, pues yo he traído una presentación donde vamos a ir viendo paso a paso qué es agricultura regenerativa, qué no es, qué implica, qué no implica, ¿verdad? Entonces, como bien lo mencionaba Julio, vamos a por temas de tiempo, vamos a cubrir el contenido primero. Sin embargo, si hay preguntas, no las dejen para el final. Lo que pueden hacer es anotarlas en el chat y vamos a dejar unos 10 minutos al final de la clase para evacuar preguntas o alguna pregunta que la quieran hacer en línea, en vivo, se hace también. Entonces vamos a tratar de cubrir el contenido en 50 minutos y dejarle un espacio para preguntas. El tema que nos trae hoy, pues, es la introducción a la agricultura regenerativa. Como bien lo decía, pues, uno de los objetivos que tenemos es definir qué es agricultura regenerativa, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es? ¿Verdad? Porque ahí dice qué es, pero también es qué no es, para que hagamos un poco de diferenciación al respecto. Demostrar qué nos aporta la agricultura regenerativa, que no solo es un término que está de moda y que me quiero escuchar actualizado y por eso lo digo, sino que realmente conozco qué es, qué significa, qué implica. Conocer los aspectos que debemos adoptar
para una agricultura regenerativa. Entonces, todos esos puntos son como los objetivos principales. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta que por cuestión de tiempo tal vez no vamos a abrir los micrófonos, pero ahí cada quien desde desde su aparato trate de contestarle la mente. ¿Qué prácticas ha estado utilizando en agricultura? Eh, Siempre utilizamos prácticas de manejo en los cultivos, ¿verdad? Y como este curso pues tiene un enfoque en café, vamos a referirnos al café. El café, pues hay cualquier cantidad de prácticas, unas que se hacen en una temporada específica, otras que se pueden hacer en cosecha, otras en cualquier época del año es indistinto, pero siempre hay prácticas y muchas veces van saliendo nuevas ideas, nuevas tecnologías que van evolucionando y con el pasar del tiempo van cambiando. Pero digamos que si hablamos de café, estamos hablando de poda, estamos hablando de manejo preventivo de plagas, enfermedades, control de malezas, fertilizaciones, control de sombra o manejo de sombra, manejo cosecha, manejo post cosecha o beneficiado del café, entre otras. Pues déjeme decirle una cosa, que cualquier actividad que nosotros emprendamos en el rubro agropecuario siempre va a tener un impacto en el ambiente, independientemente de qué actividad sea. Podemos hablar de una actividad o una práctica que puede aparentar ser noble, por ejemplo, vaya fertilización. Cualquiera diría, bueno, pero ¿qué impacto voy a hacer con la fertilización si lo que pretende es mejorar rendimiento? Sí, vamos a mejorar rendimiento si lo hago de forma apropiada, pero también eh, nos guste o no, esa práctica genera un impacto en el ambiente, ¿verdad? Porque las fertilizaciones, si no lo hago de forma apropiada, pues puedo lixiviar nutrientes, contaminar acuíferos subterráneos, por escorrentía, esos fertilizantes pueden ir a las quebradas, pueden volatilizarse, algunos nutrientes se volatilizan, otros nutrientes en su proceso de mineralización también sueltan gases de efecto invernadero, entre otros. Entonces, siempre, independientemente de la práctica que hagamos, siempre vamos a causar un impacto en el ambiente. Entonces, tengamos claro de que cuando hablamos de agricultura regenerativa, ya para ir entrando un poquito en materia, siempre vamos a hablar de la interacción, de la práctica que estamos utilizando, la tecnología que estamos utilizando y su efecto en el ambiente o su potencial impacto en el ambiente. Y para ir introduciendo el tema, eh, pues comentarles un poco de que hablar de agricultura regenerativa es también recordar un poco la historia de dónde venimos, ¿verdad? En el pasado se hablaba de una revolución verde, donde la revolución verde prácticamente tenía como enfoque eh, el producir no importa a costa de qué, ¿verdad? El maximizar rendimientos y es aquí donde eh, se produce el mayor uso y abuso de los agroquímicos, fertilizantes, eh, reguladores de crecimiento, incluso una buena parte de los mejoramientos genéticos se dan en este periodo de tiempo. Eh, lo que pasa es que todo en la vida o todo en los ecosistemas se mantienen en un equilibrio y cuando ese equilibrio se rompe, más temprano que tarde vienen las consecuencias. Entonces, producto de la Revolución Verde, cuando en ese momento lo más importante era maximizar rendimientos a expensas del uso de insumos agrícolas, se creó ciertos desbalances o cierto desequilibrio natural. Entonces ahí empezaron conceptos como lo de las resistencias cruzadas, cuando ya las plagas y las enfermedades se volvían resistentes a algunos productos y había que maximizar o duplicar las dosis o había que ir creando, descubriendo productos más tóxicos o más de modos y mecanismos de acción más específicos porque ya los que teníamos ya no controlaban. Lo mismo el tema de las semillas ya no eran tan rentables porque habían salido enfermedades de suelo que producían marchiteces, bacterias, entre otras. Las fuentes de agua se fueron agotando.
entonces ya no podíamos simplemente utilizar riegos que en ese momento estaban de moda, como riegos por inundación o aspersión, surgió el riego por goteo, y ahí vienen una serie de evoluciones. Lo que dejó como lección el tema de la Revolución Verde es que no podemos enfocarnos en la producción o en maximizar rendimientos ignorando el impacto o las posibles implicaciones al ambiente, que fue lo que sucedió en esa época, ¿verdad? También a la salud humana, en ese momento en la Revolución Verde sucedieron un montón de situaciones que comprometieron diferentes culturas en diferentes épocas que, como es parte nada más de información de contexto, no vamos a entrar mucho en detalle. Después de la Revolución Verde surgieron otra serie de términos o modalidades de agricultura, podemos llamarlas, eh, tratando de minimizar o cambiar la perspectiva de los productores. Y así surgieron términos como la agricultura convencional, agricultura de conservación, labranza mínima, agricultura orgánica, entre otras. Y bueno, la verdad que sí fue una evolución bastante rápida y como les mencionaba, surgieron distintas modalidades de agricultura con el propósito de corregir o enmendar lo que había pasado durante la Revolución Verde. Eh, Después de todas esas modalidades o modos de hacer agricultura, se vino un término que ahora todo el mundo lo usa porque es un término, pues es una realidad realmente y es el tema del cambio climático. Me podrán decir, ¿y el cambio climático a qué se debe? ¿Por qué se produjo? Las razones son diversas, es multicausal. Lo que sí es que el cambio climático es básicamente la acumulación de gases de efecto invernadero en el ambiente. Y esa acumulación de gases de efecto invernadero, que principalmente es CO2, lo que hace es que altera los patrones de lluvia, produciendo exceso de lluvia o falta de lluvia, altera la temperatura, lo cual trae brotes de plagas, brotes de enfermedades, sequías prolongadas que afectan los cultivos, entre otros, ¿verdad? Y si hablamos a impacto a las ciudades o a los pueblos, ni digamos, ¿verdad? Entonces, ya aquí, cuando hablamos de cambio climático, ya estamos como entrando en materia de lo que es agricultura regenerativa. Porque agricultura regenerativa básicamente absorbe o se empodera el término cambio climático para poder mitigar o para poder recuperar o para poder restaurar los daños o los aspectos degradados de los recursos naturales que venimos arrastrando del pasado. No solo se trata de conservar ni de, ni de maximizar, sino que también de recuperar o restaurar. Y ya lo vamos a ir viendo en detalle. Bueno, aquí en esta gráfica es una forma ilustrativa nada más de poder mostrarles cómo eh, las concentraciones de CO2 atmosférico han ido en aumento, ¿verdad? Aquí es una gráfica interactiva donde ustedes pueden ver a través del tiempo cómo la acumulación de CO2 en partes por millón ha ido aumentando. Y aquí tenemos una base, una línea base o un parámetro de referencia de 1979. Y miren con el pasar del tiempo cómo las partes por millón de CO2 acumulados en diferentes latitudes del planeta van en aumento. Puede variar un poco el valor absoluto, pero la tendencia es la misma. Miren, ustedes pueden ver cómo va en aumento. Aquí al lado derecho lo vamos viendo en escala de tiempo. Ahí vamos por el 2008, 2009, 2010 y vamos viendo cómo los gases de efecto invernadero en el ambiente van cada vez hacia el alza. Entonces, el problema es que si no hacemos algo, muchachos y muchachas, esto se va a convertir como, bueno, ya tiene un efecto irreversible, pero va a ser insostenible, pues va a llegar un momento donde prácticamente no vamos a poder sobrevivir o no vamos a poder, digamos, llevar una vida normal, ¿verdad? Y yo creo que basta con hacer remembranza un poco, eh, por ejemplo, en Honduras, que es donde yo estoy ubicado, es el verano de este año, tuvimos una bruma en el ambiente nunca antes vista. De hecho, se recomendaba
a las personas que no salieran en horas pico porque la temperatura y la bruma, la contaminación del aire era tan alta que la recomendación era estarse encerrado. Entonces lo que va a suceder si no tomamos acciones prontas, y esto no debe ser trágico, es que año con año vamos a estar viviendo, o va a ser una cuestión recurrente donde vamos a estar cada vez más, digamos, presionados por esa parte y no vamos a poder llevar una vida normal ni tranquila. Y cada vez las enfermedades bronquiales van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, pues al final estas disertaciones que tenemos que nos juntan aquí en Jóvenes Caficultores, también que sirvan para hacer conciencia, ¿verdad? Que la agricultura tiene que ser rentable, pero también tiene que ser amigable con el ambiente y socialmente responsable, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la agricultura regenerativa y aquí vamos a ir viendo un poco más en detalle. Ok, ya para ir entrando un poco en calor con el tema de agricultura regenerativa, pues vamos a decir, a hacer la pregunta, ¿cómo nace la agricultura regenerativa? Y bueno, ya hemos dado bastante información de contexto, pero nace como la necesidad de mejorar y revitalizar la salud de los suelos. En la agricultura regenerativa, me voy a adelantar un poco, pero sí tiene mucho que ver con algunos pilares o elementos fundamentales de la parte de los recursos naturales, que son suelo, es agua y es biodiversidad. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Durante décadas, la agricultura convencional ha provocado un desgaste de la mala gestión de nuestros suelos, reduciendo drásticamente el número de los suelos fértiles y cultivables para la producción de alimentos. También esto lo mencionamos, ¿verdad? Cuando mencionamos en la época de la Revolución Verde e incluso años posteriores, donde el enfoque era maximizar recursos o rendimientos sin tener en cuenta el efecto que podía causar en el ambiente. Ok, ¿cómo definiríamos la agricultura regenerativa? La agricultura regenerativa es un sistema agrícola que tiene como objetivo conservar y restaurar las tierras agrícolas y su ecosistema. Su objetivo es mantener, sustentar, mejorar y restaurar lo que se ha degradado en el pasado. Eh, Probablemente ustedes han escuchado un término que se ha usado bastante y era el que se usaba mucho antes de que surgiera la modalidad de agricultura regenerativa, y era el de las buenas prácticas agrícolas. Si yo solo tomo este primer párrafo, yo creo que, o esta primera parte donde dice, si tiene como objetivo conservar las tierras agrícolas y sus ecosistemas, si solo fuera conservar y mantener, yo puedo decir, este término es similar al de las buenas prácticas agrícolas. Lo que tiene de diferente la agricultura regenerativa, y este es como un punto diferenciador de esta modalidad, es que además de conservar y mantener, también busca restaurar, y aquí lo está diciendo, restaurar tierras agrícolas y su ecosistema. Y aquí también dice donde habla de mejorar y restaurar lo que se ha degradado en el pasado. Ok, entonces, eh, para que quede claro, la agricultura regenerativa no solo es conservar ni mantener o sustentar, sino que también es recuperar o restaurar lo que ya he dañado. Es decir, si yo tengo una finca, hablando de café, yo tengo una finca, por ejemplo, y su nivel de materia orgánica es, voy a poner un número, es 3%, la materia orgánica del suelo es 3%. Si yo aplico las buenas prácticas agrícolas, mi misión va a ser conservar ese 3%, que no baje de ahí. Si yo hago que la materia orgánica, para el ejemplo que estoy usando, no baja de 3%, puedo decir, estoy aplicando las buenas prácticas agrícolas, estoy siendo responsable con mi operación. Sin embargo, si yo hago que ese 3% suba a 4 o suba a 5, ahí sí yo estoy utilizando prácticas de agricultura regenerativa. O sea, va un paso más allá, porque es restaurar o mejorar lo ya degradado. ¿Ok? Yo creo que con esa definición queda un poco claro, bastante claro, el término de agricultura regenerativa. Y bueno,
Algunas veces se utiliza el término como un término intercambiable con agricultura orgánica, labranza de conservación, producción más limpia, agricultura sostenible. Pero la verdad es que ya con la definición que acabo de dar, ustedes se podrán dar cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? La agricultura regenerativa va más allá de una simple agricultura orgánica, una simple labranza de conservación y todo eso. Entonces, muchas veces sí se utiliza como sinónimo, pero ya quedamos claros de que la agricultura regenerativa no es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos dentro de la agricultura regenerativa? Bueno, creación de una agricultura holística. Buscamos también mitigar el efecto del cambio climático restaurando las funciones del suelo, que ya lo habíamos mencionado, y busca restaurar la materia orgánica y la diversidad biológica de los suelos. Esto es importante, el tema de la diversidad biológica, crean lo que normalmente es la parte que nadie ve, pero es tan importante como cualquier otro recurso natural, como el suelo, el agua, porque la parte de microbiología del suelo es la que mantiene ese equilibrio. Si yo tengo los organismos benéficos del suelo en un total equilibrio, con seguridad que los patógenos, que son los que causan algunas enfermedades vasculares, no se van a hacer presentes. Entonces, aquí para hacer un poco de énfasis, la agricultura regenerativa es devolverle a la tierra lo que se le ha quitado. La agricultura regenerativa también tiene como un pilar fundamental la integración. Y la integración, más que todo, se refiere a manejar un sistema integrado. Eh, los que nos dedicamos al rubro del café, tenemos la gran ventaja o tenemos la bonita oportunidad de que una finca de café poderla integrar con otras actividades y que esas actividades también suman o son parte de la agricultura regenerativa. Y ahí tenemos algunos ejemplos, pues, ¿verdad? Digamos, el buen manejo de los suelos, hacer buenos viveros, la diversificación, que aquí está representada por las abejitas, pero la verdad que las fincas de café son una oportunidad enorme de oportunidades de diversificación. Podemos ver ahí frutales, granos básicos, eh, tilapia, cualquier otro rubro pecuario, ¿verdad? Se adapta muy bien o convive muy bien o se complementa muy bien con el rubro del café. La parte de agroforestería, que aquí la estamos viendo aquí abajo, ¿verdad? Entonces, todos esos son como también parte de la integración de lo que es la agricultura regenerativa y es una parte importante. Yo lo habíamos mencionado en un diapositivo anterior, la importancia o los elementos que son en los que se basa la agricultura regenerativa. Habíamos dicho que era suelo, agua y biodiversidad. Estos tres son los pilares fundamentales de la agricultura regenerativa. Y bueno, una transición más justa, lo que se refiere es básicamente a que no se pretende tampoco que pasemos de una agricultura convencional a la agricultura regenerativa de un día para otro. Es un proceso y se va adoptando de a poco. Y algunos empiezan por algunas prácticas que están más a la mano, que no necesariamente son las mismas prácticas por las que puede empezar otra persona en otro lugar, otro productor en otro lugar. Entonces, lo importante es irnos alineando, irnos encaminando hacia una agricultura regenerativa. Las fotos del centro, por ejemplo, vemos suelos degradados, vemos aquí, por ejemplo, esto es una finca de café que con solo ver el estado de salud de esas plantas, con bandolas agotadas, prácticamente sin follaje y sin sombra, con seguridad que esa es una finca que no es rentable, ¿verdad? Ahí es donde el productor se decepciona y empieza a decir que el rubro no es rentable, pero es un tema de manejo, es un tema de que no está aplicando la agricultura regenerativa o que posiblemente ya estamos en un ambiente con condiciones degradadas. Las fotos de los extremos sí podemos ver fincas que están con vida,
que están con buen manejo y que seguramente están haciendo uso de la agricultura regenerativa. Vamos a ir viendo algunos ejemplos más adelante. Eh, ¿Cuáles son los principios de la agricultura regenerativa? Ya lo hemos avanzado, hemos adelantado alguna información, por ejemplo, cuando dijimos que hay tres pilares básicos en los que se marca la agricultura regenerativa. Habíamos mencionado suelos, agua y biodiversidad. Pues aquí lo vamos a confirmar en estos principios. Minimizar la alteración del suelo. La agricultura regenerativa busca en la medida de lo posible, evitar la alteración del suelo, mantener eh, la cobertura tanto vegetal como orgánica del suelo, evitar el uso de implementos que impliquen volteo de suelo, porque eso implica, eh, ¿cómo se llama? Pues que varios procesos de formación de suelo se vean alterados, entre otros. Mantener la cobertura del suelo, lo había mencionado, esta puede ser cobertura orgánica o cobertura vegetal. Asegurar, preservar las raíces vivas durante todo el año. Cuando las raíces de las plantas, si bien es cierto, es una estructura o es un órgano que poseen todas las plantas, sin embargo, para la agricultura regenerativa se considera como una herramienta para formar estructura de suelo. Porque lo que sucede es que las raíces siempre están en pleno desarrollo. La planta, aunque ustedes o nosotros no lo notemos, ella siempre está, digamos, eliminando tejido de las raíces, o como decimos nosotros, raíces que se van muriendo y raíces que van surgiendo, van naciendo, creciendo, explorando nuevo suelo. Y imagínense que la raíz es como un taladro donde va haciendo túneles a través del suelo. Y cada uno de esos túneles que las raíces van haciendo, cuando esa raíz muere, queda un espacio, ese túnel queda hueco. Y ese túnel hueco, hay que tener un poco de imaginación para entender lo que estoy diciendo, pero así sucede. Si tuviéramos la capacidad de hacer como una microcámara y poder ver lo que sucede, es exactamente lo que estoy diciendo. Si pudiésemos, cuando esa raíz muere, ese túnel queda hueco, queda vacío. Y es ahí donde se convierte en un microporo y ese microporo pues ya va dándole estructura al suelo. Entonces, las raíces, repito, se consideran como una herramienta eh, para poder formar estructura de suelo más rápido. Además que al podrirse, las raíces pasan a formar parte como de materia orgánica. Diversificación de cultivos, lo mencionamos también en la diapositiva anterior. La agricultura regenerativa integra mucho la diversificación de cultivos, porque hay muchas actividades que se complementan. Eh, por ejemplo, lo habíamos mencionado, por ejemplo, las abejas que polinizan el café y al mismo tiempo ese polen sirve como materia prima para la elaboración de miel. Por ejemplo, los frutales en medio de las fincas tienen un valor incalculable, pues, ¿verdad? Todo lo que aportan a la nutrición de las familias, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Y integrar la ganadería, es uno de los principios de agricultura regenerativa. La ganadería, por alguna razón, ha sido tildada como una de los rubros agropecuarios que, que más gases de efecto invernadero emiten, hablando del rubro agropecuario. Entonces, hay también, al igual que la agricultura regenerativa, existe la ganadería regenerativa, donde tenemos que implementar diferentes prácticas para asegurar que las emisiones de gases de efecto invernadero no, no sean altas o por lo menos puedan ser compensadas con otras actividades. Bueno, y aquí algunas acciones prioritarias que contempla la agricultura regenerativa. Impulsar la conservación de suelos, ya lo habíamos mencionado, para la agricultura regenerativa esto es básico, esto es no negociable.
utilizar fertilizantes orgánicos. Habíamos mencionado anteriormente de que agricultura regenerativa no es exactamente agricultura orgánica. Sin embargo, sí hacemos uso de los recursos orgánicos que puedan estar disponibles. Y, por ejemplo, en una finca de café lo que más hay son recursos orgánicos. Y probablemente se le está viniendo a la mente la pulpa de café, pero ese es uno de los principales. Eh, Además de la pulpa de café, hay muchos otros residuos de podas, eh, las plantas que sembramos, cuando hacemos control de malezas, la misma brosa de la maleza se convierte en un residuo orgánico. Entonces, todo eso es parte de la incorporación de nutrientes que podemos devolver al suelo de forma orgánica. Desarrollar los hábitats naturales, esto tiene mucho que ver con los sistemas agroforestales. En una finca de café, además de frutales, también la sombra se convierte en un aliado estratégico, especialmente con el tema del incremento de las temperaturas eh, y el calor. Es necesario que las fincas se manejen bajo sistemas agroforestales, es decir, un asocio de café con, eh, con maderables. Y hoy en día los maderables tienen un valor preciado y si hacemos un trabajo bueno en cuanto a certificación de nuestras plantas maderables, podemos aprovechar esa madera y al mismo tiempo aportar a la captura de carbono. Una de las acciones prioritarias que tiene la agricultura regenerativa es reducir el uso de agroquímicos. Eh, Hablamos de que no estamos hablando de sustituirlos, reemplazarlos, eliminarlos, sino que reducirlos al mínimo. Y hacer uso siempre del manejo integrado de plagas y enfermedades y malezas para que utilizarlos solamente cuando se requiera y con todos los mecanismos de protección, utilizando dosis y el equipo adecuado, ¿verdad? Pero dejando el uso de agroquímicos como última alternativa. Proteger las cuencas hidrográficas, esto es básico en las fincas de café o en los alrededores, siempre hay microcuencas o zonas de reserva o algún bosque natural. Crean, ténganlo por seguro de que esas áreas tenemos que cuidarlas, ¿verdad? Recuerden lo que mencioné al inicio cuando hablábamos de la Revolución Verde, que nadie pensaba de que las plagas y las enfermedades iban a llegar a tener resistencia o que las semillas mejoradas llegan a llegar a un punto donde ya no iban a producir. Y sucedió. Entonces lo mismo con estos nichos que podamos tener cerca de las fincas. Eh, digamos, si yo tengo un bosque pegado a mi finca, yo digo, bueno, ya quiero expandir mi propiedad o mi área de café y voy a talar ese bosque y lo voy a convertir en café. Probablemente en el corto plazo sí veamos el beneficio, pero a largo plazo sí va a haber un efecto. Entonces, el mensaje que nosotros damos siempre es, atendamos nuestras áreas de café, mejoremos lo que ya tenemos y no sigamos talando o cambiando el uso de la tierra a áreas que ya están destinadas para bosque o que actualmente son como bosques o están o que no son de vocación agrícola. Integrar la ganadería, lo habíamos mencionado, es otra acción prioritaria para el tema de mitigar los gases de efecto invernadero que produce. Bueno, y ahora vemos un poco los beneficios potenciales de aplicar la agricultura regenerativa. Hemos hablado de los principios, de qué no es agricultura regenerativa, qué implica la agricultura regenerativa, qué elementos conlleva. Ahora, digamos, ya estamos del otro lado. Yo ya apliqué agricultura regenerativa y yo quiero estar seguro de, de que estoy ganando un beneficio. Entonces, ¿qué beneficio estoy ganando si lo aplico? Porque probablemente muchos de esos beneficios no los vamos a ver en el corto plazo, pero sí tenemos que estar seguros de que el aplicar la agricultura regenerativa me está generando beneficios a largo plazo. Bueno, uno de ellos es la infiltración y drenaje del agua. Eh, cuando
como una característica de los suelos compactados o suelos con problemas de estructura es que tienen poca infiltración. ¿Y cómo puedo saber yo si mi suelo tiene poca infiltración? No sé si ustedes han sido curiosos, pero hay muchas veces que caen tormentas fuertes y si yo me voy a escarbar ese suelo, voy a ver, y si, digamos, yo me voy con una herramienta a escarbar y veo que el agua infiltró 5 centímetros o 2 3 centímetros. Y dice uno, ¿y qué pasó? Y con esta gran tormenta, ¿por qué no se infiltró el agua? Normalmente es porque tenemos un problema de estructura de suelo. Y eso sucede en suelos degradados. Entonces, al hacer uso de la agricultura regenerativa, yo voy a tener una mejor infiltración y drenaje. Entonces, lo que va a suceder es que el suelo, al haber mulch orgánico, al haber malezas podadas, no está hablando de malezas altas que van a competir con el cultivo, al hablar de malezas también incluyo cultivo o plantas de cobertura. Lo que van a hacer es que van a servir como una zona buffer donde van a mantener la humedad y van a hacer que se infiltre poco a poco. El suelo es el mayor reservorio de agua disponible para las plantas. Así es de que, y es la más eficiente, pues, porque de otra forma yo tengo que bombear o conducir agua para riego cuando el suelo me la puede almacenar si hago un buen trabajo. Entonces, la infiltración y el drenaje se mejora. También mejora la disponibilidad de los nutrientes para los cultivos, es decir, la fertilidad, logrando con ello un mayor rendimiento. Retención de agua, que está relacionado. Yo logro retener esa agua en el suelo, por lo tanto está disponible para las plantas. Sistemas de raíces bien desarrollados, lo mencionábamos, la importancia de las raíces y por qué la agricultura regenerativa mira las raíces como una herramienta para reestructurar o para restaurar el suelo. Estabilidad y estructura, logrando una menor compactación, que está relacionada a lo que habíamos hablado, y actividad y diversidad microbiológica. Esto es la parte que no vemos, es la que más va a costar que veamos. Sin embargo, es sumamente importante. Cuando uno empieza a ver plantas que se empiezan a marchitar y no sabemos por qué es probablemente porque hay patógenos en el suelo. Hongos como Fusarium, bacterias como Ralstonia, nemátodos y cualquier otro desbalance en la actividad microbiana benéfica del suelo va a traer esas explosiones o esos brotes de plagas y enfermedades. Eso se restaura haciendo uso de la agricultura regenerativa. Vamos a ir viendo cómo poco a poco la diversidad benéfica microbiana va en aumento y manteniendo en equilibrio. Hemos dicho que la agricultura regenerativa propone un enfoque holístico y aquí pues de forma esquemática presentamos algunas de las principales actividades que tienen que ver con la agricultura regenerativa y cuál de los elementos de suelo, agua, biodiversidad eh, me aborda de mejor forma, dejando con los 3 puntitos los, lo que aporta o lo que impacta de forma mayor y con un puntito lo que es menor. Por ejemplo, la actividad de cultivos de cobertura. Y cultivos de cobertura, estamos hablando puede ser incluso maleza que solo está chapodada, ¿verdad? O chapeada, para evitar que el uso de herbicidas. Simplemente hacemos un control de maleza manual o dejamos algún cultivo de cobertura que exista, que no compita con nuestro cultivo. Pues esa práctica o esa actividad me hace un impacto positivo en los suelos, en el agua, en la diversidad y en la mitigación. O sea, es un gran mitigador de los efectos del cambio, de los efectos o de los gases de efecto invernadero. La rotación de cultivos igual, me aporta mucho al mejoramiento de los suelos, a la biodiversidad y a la mitigación del cambio climático. Y así podemos ir viendo, tal vez por tiempo no lo vamos a ver uno por uno, pero por ejemplo vean uno que es muy interesante aquí, los fertilizantes orgánicos. Los fertilizantes orgánicos me dicen que me aporta mucho al suelo, al elemento agua, claro, porque también nos ayuda a la retención de agua, a la biodiversidad también, porque los fertilizantes orgánicos se convierten como un nicho importante para el desarrollo de las culturas de microorganismos
y hace un impacto positivo también en la mitigación de los gases de efecto invernadero. Y así sucesivamente. Podemos ver otras prácticas como la gestión integrada de nutrientes, tecnologías de riego, zonas de amortiguamiento ribereño. Miren, estas son muy importantes, que era lo que yo les decía, que si existen, conservémoslas, no las volvamos áreas de cultivo. Cultivos intercalados, entre otros. Bueno, y aquí seguimos viendo otras prácticas como los sistemas agroforestales y silvopastoriles, que son muy importantes en café. También tienen impacto positivo en todo lo que es eh, la parte de agricultura regenerativa. Setos vivos y zonas verdes, gestión integrada de plagas y enfermedades, agricultura de precisión, son las actividades que normalmente se hacen el día a día. Eh, Hablando de agricultura regenerativa, almacenamiento y procesamiento de estiércol, gestión de rebaño y manejo integrado de pastoreo, hablando un poco más específico del ganado. Bueno, y aquí pues lo que queremos mostrarles con esta sección de fotos son algunas prácticas y tecnologías que están alineadas a lo que es la agricultura regenerativa y que hacen un enfoque, un abordaje directo para combatir los efectos del cambio climático y para adaptarse a los efectos del cambio climático. Recuerden que agricultura regenerativa siempre va a estar amarrado al tema de suelos degradados, a los recursos ya perdidos y a cómo adaptarnos a los efectos del cambio climático. Pues uno de ellos es la selección de semillas de calidad y el establecimiento y manejo de viveros. Siempre hemos dicho de que si yo tengo una operación de café y no es rentable, es muy probable que estemos ante un problema de una finca que tenga digamos, plantas muy viejas o que probablemente se haya establecido con semillas no certificadas o semillas sacadas de la finca y probablemente que no tenga ninguna resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades. Hoy por hoy se ha hecho un gran esfuerzo en el tema de mejoramiento genético para tolerancia y resistencia a la roya. Por lo tanto, yo pienso que esas variedades serían las que debemos de tratar de promover o de establecer. Recuérdense que aquí en esta etapa del vivero, aquí es donde se establecen, como quien dice, los cimientos o los fundamentos de una buena operación. Esto es como una casa, que yo puedo hacer la casa bonita y las paredes bien hechas, pero si los cimientos están malos, de nada me sirvió. Entonces lo mismo es acá. Yo necesito asegurar de que mi vivero, primero que sea semilla de calidad, certificada, con tolerancia o resistencia a roya y a otras enfermedades. Y luego asegurar un buen manejo del vivero, que también hay una clase dentro de este curso solo enfocada al tema de viveros. Las obras de conservación de suelo, esa es esta práctica. El cultivo de café en nuestras latitudes, por razones geográficas, se produce mucho, perdón, se produce mucho en laderas o en terrenos inclinados. Por lo tanto, yo tengo que estar consciente de que debo hacer algunas obras de conservación de suelo para evitar una erosión o algún posible pérdida de suelo por una mala práctica. Entonces aquí hay algunos ejemplos como la Espada de San Miguel. Aquí estamos viendo terrazas, café sembrado en terraza continua, pero aquí la ventaja es que podemos ponerle riego en el verano y por goteo y no hay problema porque está en una terraza a nivel. Pero simplemente con sembrar en curva a nivel ya es un avance. Así como en esta foto de la derecha, que está sembrada con curvas a nivel y pues ahí no se ve la sombra, pero hay una sombra temporal de plátano que está también con barrera, como barrera. Análisis e interpretación de suelos para conocer el pH y la fertilidad. Esto para mí es una de las inversiones más importantes que puede hacer un productor. Eh, si yo tengo una finca donde le invierto una cantidad determinada de dinero al año, yo creo que invertir
en un análisis de suelo para saber cómo está mi pH, mi nivel de materia orgánica, la fertilidad del suelo, y que ese análisis también me dé algunas recomendaciones de cantidades y épocas en las que tengo que fertilizar, yo creo que es una herramienta que vale la pena hacerlo. Y con solo el hecho de que yo puedo conocer mi pH y saber si requiero algún tipo de enmiendas, me va a ser de mucha utilidad. Entonces, el consejo, la recomendación es, si queremos agarrar las cosas en serio, en la caficultura necesitamos conocer o necesitamos tener a la mano un análisis de suelo para saber cómo está ese suelo en cuanto a la parte de pH, nutrientes, materia orgánica y otras interacciones que pueden haber en esa finca. Por razones, por razones ya algunas de geología, otras de, de la agricultura convencional que hemos venido estableciendo, que se ha venido manejando, muchas de las fincas de café y en diferentes latitudes. Yo conozco casi toda la zona donde se produce café en, en diferentes latitudes y la verdad que todas tienen en común el tema de la acidez de los suelos. No al 100%, pero sí es como una tendencia de que las zonas cafetaleras tienen problemas de acidez. Esto normalmente nos lo dice el análisis de suelo, entonces, pero la verdad es que como regla general uno puede decir, si un suelo está con un pH abajo de 6, yo casi que de forma automática sé que necesito hacer aplicaciones de enmiendas calcáreas o cal para regular el pH del suelo, y ya una vez que el pH del suelo esté regulado, yo puedo fertilizar para poder hacer que mis nutrientes estén disponibles para la planta. Lo que sucede si yo aplico o si yo fertilizo con un pH que no está corregido, mucho de ese fertilizante no va a estar disponible para la planta. Y aquí podemos ver algunas prácticas de fertilización, como le mencionaba, después de aplicar la enmienda calcárea, yo puedo, depende del tipo de enmienda, puede ser 1 o 2 meses después, que ya el pH esté corregido, puedo empezar con la fertilización. Aquí lo importante es saber que la fertilización tiene que hacerse bien hecha. Normalmente lo que se le pide al productor es que, que el fertilizante quede lo más distribuido posible en el área radicular y que quede tapado, ¿verdad? Usted, si hay suficiente hojarasca, pues simplemente se le tira hojarasca. Y si no, pues lo que toca hacer es, pues que va una persona fertilizando y atrás va alguien tapando el fertilizante. Manejo de la finca bajo la modalidad de sistemas agroforestales. Esto lo habíamos mencionado que esa es una de las bondades que tiene el café, que me permite poder establecer sistemas agroforestales, o es decir, bosques maderables en medio de la finca. Y ese es un asocio que se complementa de forma perfecta, ¿verdad? Porque me permite a mí sacarle provecho a ambos. Entonces, por supuesto regulado porque una sombra muy tupida también puede afectar el rendimiento del café. Aquí en esta foto de la derecha lo que queremos mostrar es lo que se dio este año en el verano, cuando las temperaturas subieron demasiado. Vimos bastante café, esto fue ahí por mayo, como el invierno se retrasó, bastante café recién cuajadito que se quemó, ¿verdad? Y que prácticamente no llenó, se terminó cayendo de la planta y eso va a causar una merma del rendimiento. Ah, y esto se vio principalmente en esas fincas que estaban sin sombra. Entonces, para que siempre lo tengan en cuenta de que probablemente en las zonas muy frescas pueden seguir operando de la forma como lo hacen, pero en la mayor parte de las zonas cafetaleras, como efecto del cambio climático, hay que pensar en los sistemas agroforestales. Manejo de tejidos, esa es una práctica importante. También va a haber una clase de manejo de tejidos donde van a conocer todos los tipos de podas
poda alta o de escope, poda media, poda de bandolas, hasta llegar a la poda más agresiva que existe, que es la recepa, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacerlo teniendo un parámetro, una referencia, pero sí es necesario hacer las podas en las fincas de café, porque acuérdense que el café no se produce en bandolas agotadas. Ya una vez que la bandola está agotada, no vuelve a producir café ahí. Entonces yo necesito rejuvenecer o restaurar ese tejido para que vuelva a producir café. Todas estas prácticas que estamos viendo son prácticas alineadas a los conceptos de agricultura regenerativa, ¿verdad? Monitoreo y control de broca es otra práctica importante. Eh, Ahí en la foto pues vemos a una señora revisando sus trampas. Hubo una clase la semana pasada donde se explicó muy bien el tema del control de plagas, y se habló bastante de la broca, y donde los que no vieron pues de repente buscar la grabación para poder ver cómo se elaboran las trampas, cómo se monitorean, cómo se establecen, porque es importantísimo el poder monitorear el tema de plagas y enfermedades. De esto va a depender y esto me va a decir el tipo de manejo o control que yo debo hacer de acuerdo al grado de infestación. Lo anterior era para broca y este es para roya. Lo mismo, el monitoreo o el muestreo es lo fundamental. ¿Por qué? Porque aquí en esta gráfica lo podemos ver. Una hoja sana, una hoja con grado de severidad baja, aquí media, aquí alta y aquí súper alta, hasta llegar al nivel 4. ¿Cómo debería controlar la roya yo? Bueno, si yo quiero hacerlo usando productos preventivos, como un cobre o como un eh, caldo orgánico, yo puedo hacer las aplicaciones aquí, cuando está en un grado de severidad bajo. Pero ya cuando está a nivel 2, nivel 3 o no digamos nivel 4, yo aquí prácticamente ya requiero el uso de un triazol o de algún producto sistémico que me controle la roya. Entonces, por eso les menciono que lo más importante aquí es el muestreo. El muestreo es básico para determinar qué voy a hacer. Y si yo logro controlar o hacer el control de roya aquí en etapa 1, en etapa 2, me voy a ahorrar un montón de dinero y un dolor de cabeza porque lo voy a parar a tiempo. Es más barato y a este nivel todavía no me ha causado ningún efecto que pueda yo considerarlo irreversible. Ya cuando está en este nivel, ahí sí probablemente necesite aplicar el producto fuerte, el agroquímico sistémico, va a controlar la roya, pero es muy probable que esta hoja siempre se caiga. Eh, entonces ya el efecto es un tanto irreversible. Control manual de malezas, lo habíamos mencionado. eh, y aquí podemos ver cómo se mira la finca limpia, y esto realmente tiene un valor altísimo dentro de la agricultura regenerativa, el simple hecho de que las malezas las estemos controlando de forma mecánica y no estamos usando herbicidas que eh, en el largo plazo pues causan efectos nefastos tanto al ambiente, al mismo cultivo y al ser humano. El riego, pues el riego cada vez con este tema del efecto del cambio climático pues se está convirtiendo en una necesidad de invertir en riego en la medida de lo posible, pues si hay agua en la zona, pues el riego por goteo es uno de los que se adapta muy bien al, eh, digamos, al cultivo del café. Y ya lo habíamos mencionado al inicio, pero aquí lo recalcamos, la importancia que tiene la diversificación dentro de la agricultura regenerativa. Aquí podemos ver diferentes ejemplos: plátano, este es aguacate, este es frijol secándose en una secadora de café, tilapia, pollos de engorde, gallinas ponedoras. Todos esos son rubros que se integran muy bien en las fincas de café, y los residuos de de un rubro podrían ser insumos para el otro. Entonces, en agricultura regenerativa siempre vamos buscando ese tema de la integración o los sistemas integrados de cultivo. Uso de subproductos. Y aquí vemos, por ejemplo, la elaboración de violes partiendo de diferentes productos como las aguas mieles puede ser. Aquí en esta foto podemos ver la elaboración de abonos orgánicos o producto de la descomposición de pulpa, utilizando la lombriz californiana para elaborar un lombricompost. Esto es un abono, la pulpa descompuesta
o el lombricompost es un abono muy rico en diferentes nutrientes. Aquí podemos ver también un productor haciendo el tratamiento respectivo a la pulpa, ¿verdad? Y una vez esta pulpa descompuesta, se puede tirar o aplicar directo a la finca y me va a hacer un aporte de materia orgánica y nutrientes enorme en la finca. Bueno, creo que vamos a dejarlo por ahí. Yo aquí con estas prácticas que están enfocadas o relacionadas a la agricultura regenerativa terminaría. Más que todo para dejar estos 5 minutos que quedan, Julio, para ver si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna observación. Con gusto la atendemos. Como les menciono, el objetivo principal de esta jornada era eh, decir qué es agricultura regenerativa, qué implica, que no es tan bien y bueno, los beneficios que obtenemos al final, ¿verdad? Porque es lo que todos buscamos. Adelante. Julio. Claro que sí, ingeniero Rubén, gracias por, por esta cátedra que nos ha brindado. Tenemos, de hecho, muchos comentarios, ¿verdad? En el chat, Javier Castillo nos dice, pienso que la agricultura regenerativa es un conjunto de manejo de buenas prácticas agrícolas, uso de la combinación de la agricultura orgánica y con la convencional, lo mejor de ambos mundos. Hay un mensaje interesantísimo acá de Jesús Montoya. Lo voy a leer abiertamente para que todos lo puedan escuchar en las diferentes plataformas. Dice, llevo 3 años sin echar nada de químicos para desintoxicar la tierra para pasar a orgánico. Vi que es muy costoso. A estas alturas estoy sin producción, con roya y broca y sin dinero. Todo por falta de conocimiento. Con ustedes, en Jóvenes Caficultores, conocí de la agricultura regenerativa. Debo volver a comenzar de nuevo. Gracias por la capacitación desde Colombia. Bendiciones. Bendiciones a usted también, Jesús Montoya. Aquí estamos para apoyarle. A todos ustedes ya saben que estamos para apoyarles. De hecho, nuestros chats están habilitados. Ustedes ya saben que pueden escribirnos, ¿verdad? A los números de teléfonos de jóvenes caficultores al 3168-5203. Y incluso el ingeniero Rubén Llanes también, ¿verdad? Está cerca de nosotros para cualquier duda por ahí que se tenga. Entonces, ingeniero, vamos a pasar a las preguntas. Nos hacían una consulta por acá. Disculpe. Buenas noches. ¿Se le puede permitir al ganado pastorear dentro del cafetal? ¿Es recomendable? ¿Qué opina? No, por supuesto que no, no es posible eso, ¿verdad? El ganado, o sea, el grado de pisoteo que realiza el ganado afecta raíces, así que ese es una de de los rubros que forzosamente tiene que mantenerse aparte. La finca de café no puede estar combinado con ganado, eso no podría ser. O sea, el efecto en mecánico y sobre el suelo sería definitivamente ¿cómo se llama? Irreversible. Bueno, por acá también tenemos otra consulta, siempre recordándoles jóvenes, llenen su asistencia, ¿verdad? Porque pues gracias a eso ustedes van a tener su certificado con el 70% del curso. Terminamos el 6 de diciembre, así que todavía tenemos tiempo por acá. Por acá nos hacen un comentario, nos preguntan, de hecho, si, qué tipo de cal pueden utilizar para regular el pH. Ok, sí, esa pregunta es bastante técnica. Yo de repente poder dar nada más los tips por cuestión de tiempo. Lo mejor es usar los carbonatos de calcio, ¿verdad? Puede ser carbonato de calcio eh, o el carbonato de calcio y magnesio, que es la dolomita, ¿verdad? Porque si bien es cierto, podría usarse los hidróxidos de calcio o los óxidos de calcio, pero hay que tener en cuenta que las reacciones podrían ser un poco más violentas si el cambio de pH es muy brusco. Si estuviéramos hablando de un cultivo de hortalizas o de ciclo corto, y que la cal se aplica en la preparación del suelo, no importaría, uno usa cualquier tipo de cal. Pero en el caso del cultivo de café, donde es un cultivo perenne, que yo necesito que el efecto buffer de la cal dure lo más tiempo posible y que la reacción no sea violenta porque la cal se la pongo a la par de la planta, lo mejor es usar los carbonatos de calcio o carbonato de calcio y magnesio, ¿verdad? Que esos
Normalmente se le conoce como cal agrícola o cal dolomita. Existen, hoy en día han sacado el efecto de marketing, ustedes saben que muchas veces es desmedido y han sacado diferentes cales con micronutrientes, con potenciadores. Al final lo que necesitamos es que sea carbonato de calcio o carbonato de calcio y magnesio, ¿verdad? Y cualquier otro plus que traiga la cal, pues va a ser bueno, sin embargo, ténganlo por seguro que va a ser más caro también. Excelente, ingeniero. Bueno, tenemos muchos saludos también desde Facebook Live. Nos saluda Faustino Ramírez y también saludar a los jóvenes que nos miran desde YouTube, ¿verdad? Que fielmente están en sintonía ahí con nosotros, conectados siempre a las 6 en punto en Jóvenes Caficultores. Y bueno, los que nos miran desde Sudamérica, allá en Colombia también, un saludo a todos ustedes que nos miran desde las 7 de la noche, porque nos llevan como una hora más o menos adelantado, ¿verdad? Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de la clase, ¿verdad? Agricultura regenerativa, un tema impresionantemente bueno, un tema innovador, como bien nos mencionaba por acá el ingeniero Rubén. Cualquier consulta que tengan, recuerde que estamos para servirles, jóvenes. Pueden escribirnos al chat, enviarnos correo también y recordarles que el día de mañana vamos a seguir con una clase poco diferente, pero también enfocada dentro de la cadena de valor del café, ¿no? Que es la construcción de secadoras solares. Así que no se lo pierdan para que puedan entender el uso de esta herramienta muy importante también para el secado del café. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseo que pasen una feliz noche y los dejo con el ingeniero Rubén para que pueda despedirse de ustedes. Muchas gracias, Julio. Yo creo que encantado siempre de servir en esta plataforma de jóvenes caficultores. Cuenten con nosotros. Como siempre yo lo he dicho cuando me han invitado a las inauguraciones, la mejor forma de reconocer o de podernos retribuir a lo que nosotros hacemos desde jóvenes caficultores es compartiendo los enlaces, eh, compartiendo la información con sus redes, con sus grupos de amigos para que la red de jóvenes caficultores crezca cada vez más, ¿verdad? Así es de que gracias a todos por su atención y nos seguimos conectando en las siguientes jornadas. Feliz día para todos.